Si yo había conocido la mía nomás, la pingüina. Y me hacía doblemente pingüina porque me vine más al sur todavía. Tras que hacía frío en Comodoro, acá el doble. Pero cómo cambia, ¿cierto? Al ver, me acuerdo que lo que más me sorprendió fue de que la gente viviera, tanta cantidad de personas vivieran en una sola vivienda. Era impactante para mí. Ver que en una casa podían estar 20 personas. Yo pensaba que las casas eran para mi esposo, mis hijos y para mí. Nada más, no entraba más en mi mente. Pero cuando vine acá al sur, más al sur, y empecé a conocer, y veía que mis vecinos, algunos tenían otras culturas. Hasta comían diferente, ¿sí? Las empanadas que yo hice siempre eran cebolla y carne, más cebolla que carne. Y luego empecé a comer de otras culturas y tenían pasas, tenían aceituna, tenían papa, hasta arveja le pusieron, de todo. Y uno se sorprende, ¿no? De cómo esa clase de vida. Bueno, imagínense nuestro Jesús, nuestro Señor, en esa cultura rígida, que Él tuvo que nacer, ya nació y ya fue rechazado por el Padre, por la sociedad, porque no era lo típico, lo normal, ¿cierto? Lo convencional, lo que dictaban las leyes de ese tiempo. Así que nos dejó muy en paz, ¿cierto? A toda persona. Hay muchas personas que sufren distintos tipos de rechazo. Y yo decía, ¿y Jesús lo sufrió desde antes que nazca? Ya había, o sea que fue experimentado, como dice la Biblia, experimentado en quebranto. ¿Sí? Así dice la Biblia, que Jesús fue experimentado en quebranto. Y para sorprendernos más, vemos que Jesús se crió en ese ambiente, ¿no? Donde siempre se predicaba la palabra, se escuchaba. Él iba a una calle, a una casa. ¿Y qué estaban haciendo siempre? Disertando la palabra, así como lo estoy haciendo yo desde acá. Solamente que obviamente esa cultura no permitía mujeres. A mí no me hubiesen matado ahí nomás. Porque esa cultura no permitía mujeres, ¿cierto? Eran los hombres los que anunciaban la palabra de Dios. Y a pesar de tanta rigidez, ¿no? De tanto apriete, de tanta estructura mental, sin embargo Jesús sorprendió a toda la humanidad, sorprendió a la gente de su aldea, de su ciudad, de su nación. Y una de las cosas sorprendentes del ministerio de Jesús, porque él de chiquitito iba a la iglesia, ¿cierto? Que la madre lo buscaba, ¿y dónde estaba Jesús? En la iglesia. Es como a Juan, usted lo busca y ¿dónde va a venir? No lo va a encontrar en su casa. ¿Dónde lo va a encontrar? En la iglesia, porque se crió acá adentro casi. Yo no sé cómo hace para aguantar solo acá él y su vida en la iglesia. Sorprendente, ¿cierto? Que desde niño el Señor Jesucristo ya tenía ese hambre, esa conciencia de que tenía que aprender de Dios, tenía que aprender la palabra, tenía que meditarla, tenía que saberla, tenía que experimentarla y tenía que poder transmitirla a los demás. Y cuando empieza su ministerio, ¿qué fue lo más sorprendente que pasaba con Jesús? ¿Qué fue lo más sorprendente en el ministerio? ¿Se acuerdan lo más sorprendente, lo que hacía enojar, enfurecer a los religiosos de ese tiempo? ¿Qué era? Que Jesús hacía milagros, ¿sí? Pero además, ¿saben qué? La liberación.
Cuando Jesús se encontraba con alguien que estaba endemoniado, ¿qué pasaba? Él lo liberaba. Y eso enfurecía a los maestros de la palabra, porque ellos querían manejar, controlar a la palabra de Dios. A mí a veces me dicen, pero todos se caen en tu iglesia, todos se tienen que caer, o todos. O me dicen, qué loquitos que son los de tu iglesia. Es como que ellos están siempre contentos. Se diferencian. Hay algo que los diferencia a ustedes de los demás, que son creyentes también como nosotros, que son de otras iglesias. Los pastores siempre nos dicen, ustedes es como que llegan ustedes y llega la fiesta, llega la fiesta del día, de la noche, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Por causa del ministerio, ¿cierto? Y el ministerio de Jesús era de liberación pura. Hasta el momento, en ese momento que apareció Jesús a predicar, algunos pensaban que era otro evangelio, ¿cierto? Es más, estaban tan confundidos, sin tener revelación de la palabra de Dios, que hasta tenían miedo de que Jesús se haga el próximo rey. Y ellos no querían, ellos decían, no. Mirá que van a hacer algo bueno de esa ciudad. Van a hacer algo bueno de Río Gallegos. ¿Por qué? Y querían hacer de todo para interpretar las palabras que Jesucristo enseñaba. Se enfurecían muchos de ellos cuando Jesús empezaba a demostrar, ¿sí? Porque una cosa es que yo le parle, le hable, le sepa hacer un discurso a usted, y otra cosa es cuando nos metemos en lo espiritual y empiezan a suceder cosas sobrenaturales. Yo siempre tengo como testimonio que en 8 meses conseguí un terreno para mi familia. Y la gente dice, ¿pero por qué? Me decía, pero esta negrita viene de allá, 8 meses le dan, y yo estoy toda la vida pidiendo y no me dan. ¿Qué sería lo que tendría la negrita esa? Tenía a Jesús. Iba orando con él, iba hablando con él, íbamos entrelazando nuestras palabras, y de repente Dios se armaba una que me tuvieran que ayudar sí o sí, y me tuvieron que soltar un terreno. Después Dios nos siguió bendiciendo con muchas cosas y en muchas áreas, pero esas nos quedan marcadas, ¿cierto? Porque son sobrenatural, no es normal, ¿cierto? Lo más parecido que había sucedido a la liberación en la palabra de Dios fue cuando David, el rey David, que en ese momento no era el rey, sino que lo habían ungido simplemente, era pastor de ovejas, era David, ¿no? Era que estaba ya al último, nadie lo veía, no era visible para nada. Me hace acordar el carácter del pastor, que a él le encanta pasar desapercibido, le fascina. Es su teatro. Y David era así, era de esa gente que no se ve, está allá pues escondida. Pero cuando Samuel fue a ungir a la casa de Isaí, ¿a quién ungió? A David. Y David a partir desde ese momento que fue ungido, empezó a estar con personas de renombre, ¿cierto? ¿Con quién estaba? ¿Al lado de quién? Al lado del rey Saúl. Mirá cómo cambió la historia, ¿cierto? De un pobre
hombrecito que cuidaba ovejas y cantaba ahí, tocaba entre los pastos, los yuyos, y ahora tenía que hacerle conciertos al rey. Y lo más parecido a la liberación era cuando Saúl empezó a darse cuenta que le estaba enserruchando el piso. ¿Quién le estaba enserruchando el piso? David. Porque David empezó a crecer, a ser visible. Empezó la gente a quererlo, a amarlo. Y cantaban las mujeres. ¿Quién cantaban las mujeres? Como siempre, las mujeres se la remandaron. Saúl mató a 1000, pero David, ¿a cuántos mató? Miren la diferencia, ¿cierto? Entonces le empezó dice la Biblia, dice textual palabra, que Saúl le dio cabida a un espíritu. Vamos a leer en Marcos 7:24. Dice, levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no se pudo esconder. ¿Por qué no se habrá podido esconder? ¿Por qué no se pudo esconder Jesús ahí? Porque se empezó a manifestar la presencia de Dios, ¿cierto? Y empezaron a ver liberaciones. ¿Por qué? Porque Jesús es el libertador. La palabra de Dios nos enseña que si Jesús nos hace libre, vamos a ser verdaderamente libres. Jesús es el libertador. Nosotros podemos hacer todas las terapias que queramos, todos los cuidados que tengamos, pero si Jesús no nos liberta, porque Jesús es el libertador. Y dice la Biblia, y estas señales seguirán ¿a quiénes? A los que creen. Así que no sé cómo estará el de al lado, miralo un poquito, yo no sé, pero ¿hay señales de que crees? ¿Cuáles son las señales, a ver, de que vos crees? Las primeras, las típicas. ¿Qué hacemos cuando nos convertimos al Señor y entregamos nuestra vida a Jesús? Vamos a la iglesia, ¿cierto? No hay nada mejor que ir a la iglesia. ¿O no? ¿Cierto que estamos desesperados por la hora? A ver, ¿a qué hora empieza el culto? Para que llegue el domingo. Y estamos emocionados porque esas son las primeras evidencias de los que creen, ¿cierto? Y nos ponemos contentos nosotros que salimos a predicar porque este está creyendo en Dios. Está creyendo. Y viene y no le importa nada ni nadie. Viste que hay gente que le costó creer, que vino muchas veces a la iglesia. Yo no sé de cuál sos vos, si sos del que creías y estabas apasionado, locamente enamorado de las cosas de Dios, o si fuiste de aquel que tenías cuidado y decías, ay no, ¿qué me van a hacer en este lugar? ¿Para qué vine? No sé cuál serías vos. Yo me identifico que yo era la loquita esa. Yo era como esas loquitas, ¿no? Yo me iba a la iglesia, yo no veía a nadie. A nadie. Yo me acuerdo que me iba a la iglesia, caminaba desde el barrio 1008 Viviendas hasta el barrio Ceferino. Son un montón de barrios que tenés que cruzar para llegar. Y yo me iba temprano. Y llegaba y estaba ahí, apenas llegaba mi pastor, las empujaba a las otras. Salí vos de acá, ¿qué te metés acá? Acá estoy yo con mi pastor. Y me quedaba ahí al ladito del pastor para ver si necesitaba algo. Viste que la gente que
que cree en Dios tiene esas evidencias, ¿cierto? Siempre quiere servir al ungido de Dios, siempre quiere darle algo, siempre quiere servir en algo, siempre quiere estar ahí a las expectativas, porque esas son señales de que creen. ¿Cuáles son las señales de los incrédulos, de los que no creen? Ni vienen, ¿cierto? Yo le doy un punto al que viene a la iglesia. Vendrá muy enojado, todo cocorito, orgulloso, qué sé yo, pero por lo menos se tomó el tiempo de venir. Y eso lo cambia todo, es un paso de fe. En cambio, los incrédulos ni creen. Y si vienen incrédulos a la iglesia, lo único que hacen es criticar. Ay, mira la pastora, cómo se vino vestida. Así no son las mujeres de Dios. Yo siempre dije, chicas, a mí no me quedan las polleras. Si me pongo pollera parezco una gitana. El que es incrédulo observa otras cosas, no las cosas de Dios ni de la fe. ¿Sí? Puede ser que venga gente incrédula, ¿cierto? Pero no va a resistir mucho. No va a resistir mucho porque acá está el libertador. Yo había muchas personas, mujeres, hombres, jóvenes, adolescentes. Yo me acuerdo uno de Nahuel, me estaba acordando el otro día porque era su el cumpleaños de Nahuel. Y me acuerdo que la abuelita lo llevaba a la 38 y él estaba renegado ahí. Iba, se sentaba así, se ponía así y estaba enojado y nos miraba a todos con enojo. Con el celular estaba, ¿no? Hasta que no pudo resistir, un día cayó la presencia del Señor y no resistió más, se tuvo que entregar al Señor. Tuvo que llorar ahí a los pies del Señor. Yo decía, mira la abuelita, qué genia, porque ella pudo traer a su nieto a la iglesia, que conozca, que por lo menos tenga conciencia que hay un Dios, que hay que hacer las cosas bien. Así que hay esperanza, ¿cierto? ¿Y a cuántos? Vi un montón de casos así, de gente que venía a renegar. Vengo porque la vengo a acompañar a ella porque no me deja en paz, decía. Muchos en la oficina es, vengo para que no me embrome más. Porque ya me tiene hasta acá con la iglesia. Entonces vengo para que ya, entonces me deja toda la semana libre. Y de repente el Señor hizo algo en esos corazones, porque Jesús el libertador está acá. Entonces cuando hay alguno que está endemoniado, viene a la iglesia y de repente no puede más, ¿cierto? Yo iba entregadísima, me acuerdo, a la iglesia. Yo sabía que Jesús me libertaba y cada vez que oraban por mí, vomitaba, me caía al piso, gritaba. De todo me pasaba, porque estaba el libertador ahí. Eran señales para los que creen, ¿sí? En mi nombre echarán fuera demonios, dicen Marcos 16:17, ahí está escrito. Me acuerdo que esa palabra me cautivaba. Todos los días iba a mi casa y volvía a leer la misma palabra. Y la endemoniada era yo. Y yo iba a la casa y otra vez miraba Marcos 16 y leía las señales. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Miren cuántas señales. A ver qué sigue ahí. Porque estas son las señales para los que creen. Tomarán en las manos serpientes. Imagínense. A los cobardes que le tienen miedo hasta la araña. Pobre araña, digo yo, si es más chiquitita que vos, ¿no? ¿Qué te va a hacer una arañita? Y dice, tomarán en las manos serpientes. No agarren a la suegra por si el caso está al lado. No le den la mano a la suegra. Si bebieren cosa mortífera, miren, si bebieren algo mortífero, la comida de la esposa, ¿viste? Te agarró una patada al hígado.
¿qué le pusiste a la comida? Pero dice, si comieres cosa mortífera, no le hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Miren todas las evidencias y todas las señales que hay para los que creen en su nombre. No se puede predicar el evangelio sin que sucedan estas cosas, ¿cierto? No puede ser un evangelio donde no haya gente que liberar. Eso no es evangelio. Y cuenta la Biblia que había una mujer que era extranjera y tenía una hija con manifestaciones visibles de presencia de espíritus inmundos, a la que Jesús la liberó. ¿Sí? ¿Cuántas veces nosotros por los hijos decimos, cierto? Ay, Señor, liberarlo a este endemoniado. Yo a veces decía, esta chica está endemoniada, decía. Fuera demonio, fuera. Iba a la mañana, mis hijos siempre van a tener recuerdos de mí seguro, porque cuando yo sentía una presencia extraña, conductas extrañas, porque vieron que uno va aprendiendo, ¿cierto? Con tantas que le suceden, uno después aprende, ¿o no? No es que otra vez te vas a volver a golpear con la misma piedra, no te vas a volver a caer en el mismo pozo, ¿cierto? Uno ya aprende, con una vez que te pasa una desgracia ya aprendes. Entonces yo dije, Señor, es que yo no estoy orando por mis hijos. Y me levantaba de madrugada, en la mañana, temprano, antes de que ellos se despierten y me ponía a orar por ellos. Y les tocaba la cabeza, como estaban tan dormidos ni cuenta se daban. Y yo, Señor, cámbiale la mente. Echa fuera todos los demonios que tiene este pibito. Señor, bendícelo. Que la palabra de Dios lo libere. Y comúnmente, cuando hay que liberar a una persona, tiene también evidencias, ¿no? Como por ejemplo las pesadillas frecuentes. Pero es que hay gente que dice, todos los días, pastora, me acuesto y la misma pesadilla. Sueño con usted. Es una pesadilla que me dice, levantate temprano, vení a trabajar. Una noche nos pusimos a charlar con los adolescentes y ellos nos decían, pastora, para ganar plata podríamos hacer remeras con tus frases, porque nos gustan las frases que ustedes hacen. Entonces querían hacerme una remera a mí que diga flow, 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 flow. Otra de remera para el pastor que diga, cuida tu corazón. Y así empezaron a sacarnos los trapitos al sol y empezaron a decir un montón de cosas que nosotros le enseñamos a ellos. Si morís, vas a morir en la escuela. La pastora. Y así, ellos ya están levantando un negocio tremendo. ¿Por qué? Porque, bueno, hay cosas que evidencian, ¿no? Cuando uno tiene necesidad de ser libre. Autoagresión. Cuando las personas se autoagreden, claro, ¿sí? Cuando hay depresión. Cuando me sucede continuo, ¿no? Que voy bien unos días y de repente, ¡paf!, me agarra una depre. ¿Usted se revisa? Se revisa de tanto en tanto a ver si está en alguna de estas, porque a veces necesita liberación solamente. Usted viene al pastor, le ora, santo remedio. Y uno dice, pero eso nomás. Esquizofrenia, intentos de suicidio, inmoralidades sexuales, participar en el mundo del ocultismo. Todas estas señales son señales de que necesitamos liberación. Vio que a veces le entra la curiosidad a uno y empieza a decir, pero ¿qué dirá mi horóscopo? ¿Le pasa o no a usted? ¿Ve? Usted necesita liberación. A mí me pasaba cuando yo era recién creyente, yo estaba tan acostumbrada que en la casa leíamos todos los días el horóscopo,
cuando me convertí al Señor era como que a veces yo me quería ir, ay no, cierto, Señor, otra vez me va a liberar el pastor, me va a hacer vomitar delante de toda la gente. En el nombre de Jesús, fuera de mi vida. No participar, ¿sí? A veces parecen cosas que no tienen importancia, ¿cierto? Pero estamos entrando o nosotros nos estamos dejando que nos oprime, así como hizo Saúl, que le dio cabida. Es eso la palabra que yo quería usar, que nosotros le damos cabida a veces. Entonces a veces nos encontramos, pero ¿qué le pasa a la Pau? Estaba tan bien la Paola, crecía la célula, ya no renegaba más con Juan Carlos. ¿Y ahora qué pasa? Cayó en la... Ay, ¿viste cómo cayó? Casi se mata, casi se rompe la cabeza. Así nos pasaban los comentarios, ¿no? ¿Viste cómo cayó? Rebotó y no le pasó nada. Y la gracia de Dios llegó. Ay, Señor, gracias a Dios que vos estás en todas las liberaciones. Porque si no, no sé, muchos que han participado de la liberación, que han sido uno más de los que Dios lo ha liberado, no sé, estarían en el... Tendría plata el de las fracturas, ¿cómo es que se llama el doctor? El traumatólogo, tendría la plata con nosotros. Una vez me acuerdo que en una convención uno se había caído desde arriba de las gradas. Yo dije, ay Dios, ¿cómo? Y no le pasó nada, no se fracturó, no se esguinzó, nada. Llegó, Señor, Dios mío. Acá moretones nomás habían, ¿no? Uno que otro golpecito, pero que se le fue el demonio, se le fue. Lo vemos en las evidencias después porque dice, pero no sé, estaba mal, me sentía mal del estómago, estaba que no podía más, que estaba ya que me iba al doctor porque no... Y me oró el pastor y tiré todo lo que traía. Porque no es solamente ese dolorcito de estómago, sino que a veces son problemas profundos, ¿cierto? De depresión, de autoagresión. Porque a veces no es solamente que me duele la panza, sino es algo más. No es, ay, me duele la cabeza. No, a veces es algún demonio que anda rondando por ahí, ¿cierto? Esos ataques de pánicos comunes ahora para los chicos, vieron que los adolescentes están sufriendo mucho eso, esa enfermedad, ataques de pánico. Y eso significa que necesitan liberación. Y por eso la iglesia tiene que aprender a liberar. Vos capaz que sos uno de los que vayas a experimentar esto, ¿cierto? En algún momento. Muchas veces nos llaman al pastor y a mí que, pastora, ¿puede ir a mi casa? Porque hay algo extraño en mi casa. Y antes yo decía, pero esta es re fantasma, que cómo le gusta globear, decía yo, qué fantasiosas que son. Y saben que un día me voy a una casa, me fui a una casa a orar, y la señora nos explicaba todo lo que sucedía, qué sé yo, esto y el otro, y se sienten ruidos, y se escuchan esto, el otro, y en ese lugar es como que ni se puede descansar, el que va ahí no puede descansar, no puede dormir en paz. Y era una diferencia, miren, fue como algo pesado, un ambiente pesado. Toda la casa estaba bien. Y cuando entramos a ese lugar, a ese espacio, era como que algo pesado caía. Es como que te faltaba el aire, no podías respirar en ese lugar. Y yo decía, ay Señor. Y empezamos a orar, a echar fuera todo demonio que se había instalado ahí en ese lugar. Y después de esa oración empezaron a contar cosas que sucedían, que ya ellos mismos veían
que Dios había libertado la casa. ¿Mm? Cuando nosotros necesitamos liberación, o cuando nosotros practicamos este ministerio de la liberación, clamamos a Jesús, ¿cierto? Dice en la Biblia que muchos de ellos le rogaron a Jesús. Sí, muchas personas le rogaron a Jesús, fueron rogándole. Nosotros hoy no nos podemos imaginar esa palabra, ¿cierto? O la palabra humillarse. ¿La conocés? Codearlo al de al lado. ¿Conocés la palabra humillarse? Rogarle. No, lo más conocido que conocés vos de esa palabra es que, ay, yo no te voy a andar rogando que me quieras. Si no me querés, te vas. Eso no es. Hay una intensidad más fuerte cuando yo tengo una necesidad, ¿cierto? Y ruego por algo. Yo fui una chica que rogaba mucho al Señor. Le rogaba, Señor, yo quiero tener una familia. Te lo ruego, Señor. Te lo ruego. Y me acuerdo cuántas veces el pastor oraba acerca de que Dios está en los planes de Dios, estaba bendecirnos, darnos un hogar, y darnos una linda casa, un lindo matrimonio. Y yo decía, Señor, te ruego, porque yo lo único que conocía era la hostilidad, el maltrato y la violencia. Nunca tuvimos de niño un hogar feliz. Nunca. En esa casa solo había temor, terror nocturno. Pero me acuerdo que cuando empezó mi corazón a rogarle a Jesús, a rogarle a Dios, Señor, dame una familia. Y Dios me hacía ver que yo iba a tener una familia llena de Dios, una familia bendecida. Así que cuando conocí al pastor, yo dije, wow, Señor. Siempre mi casa fue una casa bendecida. Los otros muchachos de mi iglesia, muchos de ellos se peleaban, se separaban, iban a la justicia. Había mucho conflicto en la familia. Yo decía, Señor, ¿y por qué nosotros no pasamos por todas esas cosas? ¿Por qué nosotros no peleamos de esa manera o no nos afectamos de esa manera? ¿Por qué? Porque la petición que teníamos era al libertador, el que nos vino a libertar. ¿Cómo? Si Jesús te hizo libre, vas a ser verdaderamente libre. ¿Sí? Si Jesús te hizo libre de una familia alcohólica, ni por más que te pasen el termidor acá, los licores por acá, no va a pasar, porque Jesús te hizo libre. Verdaderamente libre, el libertador vino a libertar tu vida. Por más que vos digas, ay no, en mi casa todos diabéticos, murieron todos con diabetes. A vos no te va a pasar, porque si Jesús te libertó, vas a ser verdaderamente libre. Y así con todos los aspectos y en todas las áreas. Si Jesús te da libertad en la economía, en la salud, en todas las áreas. Pero nosotros, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué dijimos? Esa palabra que ya casi no conocemos. Rogar, humillarnos. Amén. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Porque yo no quiero solamente impartirte una palabra, enseñarte una palabra sin que la practiquemos. ¿Sí? ¿Saben que años antes nosotros todos los días entrábamos a la iglesia y nos arrodillábamos? Y orábamos antes que empiece el culto, estábamos todos acá en el altar orando de rodillas. Pero yo no sé vos, ¿cuál es tu forma? ¿Cómo pensás vos que tenés que humillarte? A ver.
¿Cómo se humilla a la gente? Miren, cuando yo pasé por mi hijo que se drogaba y que andaba en una red de drogas, yo me acuerdo que me tiraba, acá no era, en otro alquiler, me tiraba de panza ahí en el altar y le decía, Señor, libera a mi hijo, liberanos de esas maldades. Porque cuando uno le da cabida, vio que uno es el que le da cabida, ¿qué puede pasar? Puede querer volver ese demonio, ¿cierto? A tomar tu vida, tu familia, como antes los tenía.